Buenos días, hoy os vamos a hablar de sistemas tampón biológicos o también llamados de buffer, cuya función es mantener el pH constante mediante mecanismos homeostáticos. Los niveles de pH del cuerpo, mejor dicho de la sangre, oscilan entre 7,38 y 7,45. Si disminuye este pH, hablaremos de una acidosis. Si aumenta el pH, hablaremos de una alcalosis. El equilibrio ácido-base de la sangre se controla con precisión, porque una pequeña desviación de la normalidad afecta gravemente a muchos órganos. Por lo tanto, para regular este equilibrio ácido-base vamos a contar con sistemas tampón, que son moléculas, el pulmón y los riñones, órganos que hablaremos más adelante. Empezando por el sistema tampón, tenemos que explicar la teoría de Brewster y Lowry. Esta dice que un ácido es aquel que cede protones y una base es aquella que acepta protones, de una manera muy resumida. O sea, para ponernos un ejemplo, hablamos de este ácido que va a hacer protones a esta base y se forma un equilibrio donde A se convierte en la base y esta molécula se convertirá en el ácido que va a ceder protones. Cuando hablamos de equilibrios es porque esta reacción puede ocurrir de hacia la derecha o hacia la izquierda independientemente de la cantidad que haya en cada una de las partes. Entonces, como vemos, la molécula 1 con la molécula 3 es un ácido base conjugado y la molécula 2 con la 4 es otro ácido base conjugado. Por lo tanto, aquí tenemos dos pares de ácido base conjugadas. Ahora vamos a hablar del sistema tampón fosfato. Se encuentra en el citoplasma y en el líquido intersticial y este tampón lo conocemos de esta forma. Tenemos un equilibrio ácido-base que está formado por ácido fosfórico que va a ceder un protón al agua y fósforo sérrico que va a aceptar un protón del ion hidrónico más conocido H3 o más. Se crea un equilibrio, es decir, esto se puede desplazar tanto a la izquierda como a la derecha. ¿De qué va a depender este desplazamiento? Si nosotros añadimos ácido, va a aumentar la concentración de H3 o más y entonces el equilibrio se desplazaría hacia la izquierda. En cambio, si añadiéramos base, el equilibrio disminuiría la concentración de H3 o más, por lo tanto el equilibrio se desplazaría hacia la derecha. Y el otro sistema tampón del que vamos a hablar, que es el más importante, el más conocido, es el sistema tampón bicarbonato. Como hemos recordado, vamos a centrarnos también en cómo actúan o interactúan estos dos órganos en cuanto al equilibrio ácido-básico para mantener el pH constante. Contamos con esta ecuación, como vemos es diferente a la anterior, ya que en esta la reacción puede formarse HCCO3 o CO2, es decir, es una reacción que puede ser o ácida o básica. ¿Cómo afecta al pulmón? Por ejemplo, el pulmón afecta directamente a esta parte de la reacción. Entonces, si por ejemplo aumentamos la concentración de CO2, la reacción química se va a desplazar hacia la derecha. Por lo tanto, hablaremos de una acidosis. Y en cambio, si disminuye la concentración de CO2, la ecuación se desplazará hacia la izquierda y hablaremos de una alcalosis. Si respiramos mal, en el momento que se respira mal, se acumula mucho CO2 porque los pulmones no funcionan como tienen que funcionar. Por lo tanto, ocurriría la acidosis. En cambio, en el momento que se hiperventila, sale más O2 del que entra. Por lo tanto, habría una alcalosis. Y por otra parte tenemos cómo afecta el riñón. El riñón afecta directamente sobre esta parte de la ecuación. Entonces, al igual que el anterior, que hablábamos del fosfato, si aumentamos la concentración de HCO3 o más, la reacción se desplazará hacia la izquierda. En cambio, si disminuye la concentración de HCO3 más, la ecuación se desplazará hacia la derecha y por lo tanto tendremos una alcalosis. Ahora vamos a hablar de las consecuencias que tendría un mal funcionamiento de estos tampones biológicos. Lo más grave que puede tener es que al variar el pH de la sangre, las proteínas pueden llegar a desnaturalizarse, por lo tanto no se van a dar las reacciones enzimáticas o si se dan se dará lugar a pocas. Luego el cuerpo no va a poder absorber las vitaminas y nutrientes necesarios y aumentará la posibilidad de tener enfermedades, ya que las células no van a poder trabajar como deberían. Y ahora vamos a hablaros de la constante de disociación. La constante de disociación, como bien vemos aquí, es una medida cuantitativa de la fuerza de un ácido en solución. La K-A se escribe normalmente como un cociente de las concentraciones donde HA es el ácido genérico que se disocia, A que es el ácido y el protón. Luego tendremos que hablar, relacionado con lo anterior, del concepto de pK-A. Es la fuerza que tienen las moléculas para disociarse y se suele expresar en función de la K-A. Y entonces aquí vemos que es pK-A es el menos logaritmo en base 10
de Kasupá. Y ahora llegamos a la famosa ecuación de Hensel-Hasselbalch, que en química esta ecuación es una ecuación que da el pH de un sistema tampón. Toda fisiología y medicina se va a utilizar para determinar el pH de la sangre, a partir de las concentraciones de ion bicarbonato y ácido carbónico. Esta ecuación puede ser obtenida a partir de la constante de disociación, como vemos aquí, en la que esta ecuación os suena porque es la que hemos hablado antes, y de aquí se llega a esta ecuación, en la que el logaritmo de Kasupá es igual al logaritmo de la concentración de H3 o más el logaritmo del cociente entre A negativo partido de HA. Eso es como ejemplo. Y con esta tendríamos esta ecuación, que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Como podéis ver, es una deducción de estas dos. Y para terminar el tema de sistemas tampón biológicos, vamos a realizar un ejercicio que consiste en calcular el pH de una solución de 0,20 molar de esta base HC2H3O2 y este ácido 0,5 molar C2H3O2 negativo, con una Kasupá de 1,8 por I-5. Lo primero que haríamos sería, como vemos aquí, copiar la ecuación de Henderson-Hasselbalch y ver en dónde podemos sustituir. Ya que nos dice calcular el pH, sabemos que esta ecuación se utiliza para calcular el pH de los tampones. Por lo tanto, al sustituir, ponemos arriba el ácido y abajo la base. Y como sabemos, en la ecuación que hemos dicho antes, el concepto de P Kasupá, hemos dicho que P Kasupá es menos logaritmo en base 10 de Kasupá. Por lo tanto, aquí pondremos el 1,8 por 10⁻⁵, que es la Kasupá que nos ha dado el enunciado, más el logaritmo de las molaridades que nos han dado o concentraciones que nos han dado también el enunciado. Bueno, ahí lo podemos ver y por lo tanto al realizar esta ecuación nos da un pH 4,7 más 0,40, por lo tanto un pH con 5,1, por lo tanto el sistema podemos decir que es un sistema tampón ácido. Espero que les haya gustado a todos y lo habéis entendido a la perfección.